Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro culto en línea. Gracias por conectarte. Y este día queremos que antes de comenzar a cantar y a adorar a Dios, tomes unos momentos y puedas cerrar tus ojos allí donde tú estás y darle gracias a Dios. Decirle: Dios, gracias, porque en medio de todo esto podemos experimentar tu fidelidad, porque en medio de todo esto hemos visto alimento en nuestra casa. No ha faltado en casa, Dios. Tú has sido fiel y tú seguirás siendo fiel, Dios, en medio de todo. Y es por eso que este día te damos gracias a ti. Gracias, Dios. Vamos, no se canse de agradecerle a Dios por tus bondades, por guardarnos, aún guardarnos de la enfermedad. Dios, gracias, Señor, porque nos has librado y podemos estar seguros y confiados que no hay mejor lugar que estar bajo tus alas, en tu presencia, Dios. Y hoy queremos adorar juntos. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. Una vez más. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. Oh Cristo, Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey, Señor. ¿Por qué? Porque eres digno de alabar, eres digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. ¿Por qué? Porque eres digno de alabar, eres digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Hola, ¿qué tal, amigos, hermanos en la fe? Dios los bendiga. Es un gusto para nosotros que estén una vez más acompañándonos en estos miércoles de zona. Sabemos que los miércoles tenemos culto, ¿verdad? Y tenemos que ir a la iglesia. Sin embargo, ahorita no es posible que nos podamos reunir por la pandemia, por el COVID. Sin embargo, por eso se están llevando a cabo esta serie de videos para que los miércoles no te quedes sin la palabra de Dios. Sabemos que el día del Señor son todos los días. Por eso todos los días nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios para saber qué es lo que Él tiene para nosotros día con día. Por eso, muchísimas gracias. Gracias porque estás con nosotros viendo estos videos y te pido que por favor los compartas con las personas que tú conoces, con otros hermanos en la fe, para que también conozcan
ese mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a iniciar este culto e iniciemos con una oración. Cierra tus ojos ahí donde estés, cierra tus ojos, inclina el rostro y oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te doy gracias, Padre, gracias porque nos permites estar una vez más aquí reunidos en tu nombre, Señor. Aunque sea en línea, aunque cada uno de nosotros estemos en nuestro hogar, pero estamos reunidos en tu nombre, Señor, alabándote, Señor, dándote gracias por lo grande que eres, Padre. En este momento, Señor, te doy gracias. Y te pido, Señor, que abras nuestros ojos espirituales, también abras nuestros oídos espirituales, Señor, y nos ayudes a que la palabra que vamos a escuchar, palabra tuya que viene hacia nosotros, se aloje en nuestro corazón y no nada más seamos oidores, Señor, sino también hacedores de esta palabra que tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bien, te invito a que prepares tu Biblia, la tengas lista, porque vamos a hablar de un tema maravilloso, un tema del cual tú ya conoces, porque lo hemos escuchado muchas veces en la Biblia, en la iglesia también, en las prédicas de todos los pastores. Es un tema que también ahorita se está revisando en los grupos familiares. Por eso te invitamos a que los jueves a las 7 de la tarde tú entres a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Facebook, para que puedas revisar el grupo familiar que ahorita los pastores nos están compartiendo. Ya va el segundo tema. El pastor Celestino ya habló del primer tema, que es del arrepentimiento de las obras muertas, y ahorita el pastor Mario nos está hablando sobre la fe. Es importante que tú entres, mi hermano, y escuches esta palabra, porque es palabra que nos va a fortalecer el espíritu y nos va a ayudar para hacerle frente a la batalla del día a día que estamos viviendo. En esta prédica del día de hoy, yo le puse por nombre, ¿cómo está tu fe? Y te invito a que hagamos ese examen interno, mis hermanos. Te invito a que nos vayamos en la profundidad de nuestra mente, de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento y nos hagamos esa pregunta y nos la respondamos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está tu fe, mi hermano? ¿Tu fe verdaderamente está fortalecida? ¿Tu fe verdaderamente está grande? ¿Tu fe verdaderamente está bien nutrida? Recordemos que la fe la encontramos en el libro de Hebreos 11.1, ¿verdad? En Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También en la armadura de Dios encontramos la fe, y la fe nos dice que es un escudo y que la fe tiene que ser grande y tiene que ser fuerte para que tú puedas hacer el frente hacia cualquier situación que se te aparezca en el día a día. Pero te invito a que vayamos a Romanos 10:17 para ver qué nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y sí, mi hermano, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Tú lees la palabra de Dios, mi hermano? ¿Nutres tu espíritu así como nutres tu cuerpo día a día? Así como día a día te vas a los taquitos o te vas a las hamburguesas o te avientas un buen platillo, ¿también así lees la palabra de Dios? Recordemos que el Señor nos dejó 66 libros para que nosotros podamos revisar día a día. Tienes 31 proverbios que puedes leer uno día por día. Tienes salmos, tienes Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, mi hermano. Te invito a que te nutras para que tu fe crezca y tu fe se fortalezca. ¿Por qué debemos de tener fe? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Para qué nosotros debemos de tener fe? ¿Y por qué debemos de tener fe en Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Qué se han contestado? Bueno, yo te puedo decir que debemos de tener fe para estar fortalecido ante las batallas.
La fe que nosotros debemos de tener en Dios es para saber que Dios va a estar con nosotros en cada una de las batallas que vamos a vivir día con día. Y tenemos que estar fortalecidos. Y nuestra fe en Dios tiene que estar fortalecida porque nosotros debemos de saber y de entender que las batallas sin Él no las podemos ganar, pero las batallas con Él sí las podemos ganar. ¿Y de qué batallas estoy hablando, hermano? ¿Estás padeciendo enfermedad? ¿Tienes problemas económicos? ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿O en tu matrimonio? ¿O con tus hijos? ¿O con tus padres? ¿O con tus hermanos de sangre? ¿O con tus hermanos en la fe? ¿O con tus vecinos? ¿Tienes miedo al COVID? De esa fe te estoy hablando, mi hermano. De esas batallas te estoy hablando, mi hermano. De esas batallas que tú debes con fe estar fortalecido con Dios también para poder librar todas esas situaciones que nosotros estamos viviendo y pasando día con día. Si tienes problemas económicos y te angustias, entonces tu fe está débil. Si tienes problemas con tu esposo, con tu esposa y te angustias, tu fe está débil. Déjame decírtelo. Porque sí, todos tenemos problemas y todos pasamos por alguna dificultad, por algún problema, pero nuestra fe tiene que estar bien colocada en Dios. Nuestra fe tiene que estar bien puesta en Cristo para que nosotros podamos librar esa batalla. Así es que, hermano, ¿dónde está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Por eso hice esa pregunta desde el principio, ¿verdad? ¿Cómo está tu fe? Muchas veces nos agarramos de la fe de otros, déjame decírtelo. Muchas veces nos tenemos que agarrar o colgar de otras personas para que la fe de esas otras personas actúe en nuestras vidas. ¿Cuántas veces ha pasado de que en cualquier situación de las que ya platicamos, en cualquier batalla de las que ya platicamos, corremos directamente a los pastores o a los hermanos y le decimos, ora por mí para que el Señor me sane, para que el Señor me libre de este problema? Lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Y sí, y está bien. Pero ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe en el que el Señor te va a librar de esa batalla? ¿Dónde está tu fe en el que el Señor te va a sanar? ¿Dónde está tu fe en el que el Señor te va a dar el conocimiento para poder librar todo aquello por lo que estás pasando? Y está bien ir con el pastor, ir con el hermano, con el supervisor, con el líder y decirle, ora por mí, está bien. Pero dile, ora por mí para que el Señor toque mi corazón, para que yo tenga el entendimiento necesario para poder lograr derrotar al enemigo y poder librar esa batalla. Y así hacemos. Corremos, ¿verdad? Con el que vemos que tiene más fe. A veces hasta le decimos, es que tú porque estás en la iglesia y todo el tiempo te la pasas orando, entonces Dios te escucha y a mí no. Y por eso corremos hacia esa persona para decirle que ore por nosotros como si esa persona fuera la que hiciera el milagro. No. La oración es importante, pero el poderoso es Dios. Cuando nosotros hacemos oración, hacemos esa conexión con nuestro Señor para que Dios nos responda hacia esa oración. Y Él, dentro de su gran soberanía, dentro de su amor hacia nosotros, sabrá si es correcto atender nuestra petición o no, o por qué nos está poniendo también esa prueba. En Santiago, mis hermanos, en Santiago 5:16, la palabra del Señor dice así, de manera textual. Voy a leerlo. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, dice la palabra, ¿verdad? Y vayámonos exclusivamente a esa parte final donde la palabra dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Veamos en este versículo, mis hermanos, que la oración eficaz del justo puede mucho.
Y hagámonos también esa pregunta: ¿quién es el justo? La oración eficaz del justo dice ahí. ¿Y quién es el justo? El justo es aquel que atiende la palabra de Dios. El justo es aquel que está en la palabra de Dios. El justo es aquel que procura no pecar. El justo es aquel que está en Cristo, que tiene a Cristo en su corazón. Ese es el justo, mis hermanos. Y para que uno pueda ser justo, entonces tienes que llevar a cabo todo esto que los pastores nos están enseñando en los grupos familiares. Empezando por el arrepentimiento de las obras muertas. Empezando por el arrepentimiento de las obras muertas, porque con el arrepentimiento de las obras muertas, entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos dejando el hombre antiguo, estamos dejando nuestra vida pasada, estamos dejando esas actitudes y acciones que nosotros estábamos llevando para ser una persona nueva. Por eso es importante, te decía, que nos acompañes en los grupos familiares. El arrepentimiento, por ahí tenemos que empezar, mi hermano. Por arrepentirnos de las cosas que hacemos. O habemos cristianos que seguimos llevando a cabo obras muertas. Sí, cuando vas y haces las cosas a la iglesia sin un corazón dispuesto. Cuando vas y lo haces solo porque te mandan. Esas son obras muertas. Las cosas que tú tienes que hacer tienen que ser agradables, buenas, perfectas y edificantes hacia los hermanos. Esas son las obras buenas. Y ya que te arrepentiste de tus obras muertas, entonces ahora tienes que hacer crecer tu fe. ¿Y cómo tienes que hacer para crecer tu fe? Leyendo la palabra de Dios, escuchando los devocionales, acudiendo a los cultos, acudiendo a los estudios y a los cursos que prontamente se van a abrir. Estamos orando día a día, momento a momento, hermanos, para que esto de la pandemia se acabe, las iglesias se puedan abrir y podamos reunirnos una vez más, estar todos juntos para escuchar lo que el Señor tiene y nuestro crecimiento espiritual sea todavía más alto. Entonces, mi hermano, ¿cómo está tu fe? Tu oración es como un hombre justo para que el Señor te escuche y te haga caso en tu oración. Muchas veces también decimos, ¿verdad? Es que llevo muchos años con esta enfermedad y hago oración, hago diezmo, ayuno, pero el Señor no me escucha. Examínate, mi hermano, ¿por qué crees que el Señor no te escucha? ¿O por qué crees que esa prueba está pasando en tu vida? Hay muchos versículos en la Biblia que nos pueden ayudar a comprender esto. Te invito a que abras tu Biblia en Lucas 8, del 43 al 48. Leamos Lucas 8, del 43 al 48, y la palabra del Señor dice lo siguiente. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Veamos qué importante y qué interesante el final de este versículo, mi hermano. El final de este versículo le dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No le dijo, la fe de Pedro te ha salvado, ni le dijo, la fe del pastor te ha salvado, ni le dijo, la fe de Juan te ha salvado. No, le dijo, tu fe
te ha salvado. ¿Cómo está tu fe, hermano? Esta pregunta es tan importante y esta pregunta es tan profunda porque nosotros de esta manera debemos de examinarnos y saber cómo está nuestra fe. Esta persona que acabamos de leer tenía fe en Dios. Su fe en Dios estaba tan grande, tan impresionantemente fuerte, que como pudo se metió entre la multitud porque Cristo iba caminando y la gente se le iba acercando y no lo dejaban pasar. ¿Sí? Así como vemos en las noticias que va pasando cierto actor o actriz y ni lo dejan pasar las cámaras y la gente, todo el mundo quiere acercarse. Así iba Cristo. Imagínense en el momento cuando reunió los 5,000, cuánta gente había alrededor de él y todos se querían acercar. Y eran solamente 5,000 varones, no se contaban ni las mujeres ni los niños. Entonces en Cristo había una gran multitud que iba caminando con él, se acercaban, lo apretaban, pero tan grande era la fe de esta mujer que solamente con tocar el borde de su manto, ella fue sanada. Llevaba 12 años con una enfermedad y su fe era tan grande que solamente tocando el borde del manto de Cristo, él sintió el desprendimiento del poder y la mujer fue sanada. Así, mi hermano, así tiene que ser nuestra fe. Así tiene que ser nuestra fe para poder hacer frente a cualquiera de las batallas. Sabemos que ahorita la situación con el COVID es difícil. No hay trabajo, no hay ventas, en muchos lugares se han cerrado las puertas para el trabajo. Pero nuestra fe en el Señor tiene que ser grande, grande, porque si tú crees en Él, entonces las puertas se te van a abrir. Si tu fe está grande en Él, entonces la enfermedad se va a disolver. Si tu fe es grande y tú lees las Escrituras y conoces lo que hay, oras por tu pareja, entonces tu matrimonio se va a resolver. Claro, no tienes que orar para que la persona cambie, tienes que orar para que cambies tú. Tienes que orar para que la persona, el Señor le toque su corazón y pueda ver ese cambio en ti y pueda cambiar también esa persona. ¿Tienes problemas con tus hijos? Lee la palabra de Dios y acrecenta tu fe. La fe es la certeza de lo que nos espera. Tenemos la certeza de que va a llegar. La convicción de lo que no se ve. Estamos realmente convencidos, aunque no lo vemos. Sí, mis hermanos, entonces yo te invito a que sigas leyendo la palabra. Te invito a que con tus líderes, con tus supervisores, te reúnas para los grupos familiares, para estudios de la palabra. Acércate a ellos, acércate a tus pastores. Lo podemos hacer en línea, lo podemos hacer por WhatsApp, lo podemos hacer por Zoom, lo podemos utilizar esta maravillosa herramienta de Internet para poder comunicarnos unos con otros y poder seguir con la palabra. El enemigo no va a derrotarnos, hermanos. El enemigo no va a echar para abajo la obra del Señor. Imagínense, si en este tiempo de pandemia muchos han dejado de seguir a Cristo, nada más porque nos hemos alejado un poco. Ahora imagínense en el tiempo de la tribulación. Pues mucho menos se va a poder. En el momento de la tribulación no va a estar el Espíritu Santo con nosotros como está ahorita. Entonces no va a haber sanidad, no va a haber comida, no va a haber cosas. Y ahorita solo es una prueba, hermanos. Solamente es un pequeño ensayo de lo que puede suceder cuando no nos reunimos en la iglesia. Por eso tienes que tú prepararte. Tienes que tú con tu familia, si eres el varón de la casa, eres la cabeza de la casa y con tu familia tienes que ponerte a leer la palabra, escudriñar la palabra. Si tienes duda, comunícate con nosotros, comunícate con los pastores, supervisores, con tu líder, pregúntales.
Hagan reuniones por Zoom, mis hermanos. Sigan orando unos por otros, pero en el sentido de que la fe crezca, en el sentido de que el Señor nos siga dando las herramientas y el conocimiento de lo que tenemos que hacer día a día, momento y momento, los unos con los otros. Hay que buscar ser esa persona justa para que el Señor escuche nuestra oración. Cierra tus ojos, mis hermanos, oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Y te doy gracias, gracias Dios, gracias Padre, porque tú, Señor, nos has mostrado una vez más lo que tienes para nosotros, Señor. Nos muestras cómo debe de ser nuestra fe. Nos muestras con ejemplos en la Biblia, Señor, de cómo es la fe de otras personas. Por eso nos invitas a imitar a como tú fuiste, Señor, a imitarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener una doctrina sana, Señor. Ayúdanos a tener una doctrina que solamente esté apegada a ti, Padre misericordioso. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, y ayúdanos a entender completamente esta palabra. Y ya te escuchamos, Señor, ya nos mostraste, Padre, cómo debe de ser nuestra fe. Ayúdanos a que ésta crezca. Danos, Padre, el entendimiento, quita toda barrera y obstrucción para que podamos seguir leyendo la palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Una vez más. Entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor.